Hola, mi nombre es Jorge López de Obeso y el día de hoy vamos a ver manejo de riesgos en el negocio inmobiliario con criterios de ESG o ambiental, social y de gobernanza corporativa en español. Yo soy presidente del consejo de EOSIS, tengo la distinción de Lead Fellow, la acreditación de Edge Auditor y de Well Accredited Professional. Los edificios y la construcción representan el 40% de las emisiones de CO2 relacionadas con energía emitidas a la atmósfera. Y esto ha provocado que la Organización Mundial de la Salud calcule que 1 en 8 muertes prematuras son por la mala calidad en el aire. Esto significa que el tema ambiental no solamente es un tema de emisiones de CO2, es un tema social, es un tema que está relacionado directamente con el sufrimiento de las personas, es un tema que está en la agenda de la Organización Mundial de la Salud, no solamente de la ONU, como un tema que atender. Los criterios de ESG o ambiental, social y de gobernanza corporativa, como se dice en español, son una hoja de ruta que se han convertido en una guía para que directivos y accionistas de empresas puedan evaluar y tomar acción de mejora en sus actividades. Y esto publicado por el Urban Land Institute, organización a la cual yo pertenezco y les ayudo con la parte académica, lo publican cada año en el documento Emerging Trends in Real Estate. Voy a presentar un poco mi empresa, EOSIS. Nuestra misión es descarbonizar las construcciones y su operación para que se promueva salud y sustentabilidad de una forma medible, rentable y comprobable. Tenemos 16 años en el mercado con construcciones en altura principalmente, pero también tenemos en nuestro portafolio naves industriales, tenemos edificios de vivienda, tenemos hoteles, edificios institucionales como universidades y museos. Y nos enorgullece mucho que hemos recientemente certificado escuelas con la cual estamos ayudando a formar a los próximos líderes en temas ambientales. Entrando en el tema, en esta gráfica publicada recientemente y derivada de el Urban Land Institute, podemos ver aquí cuáles son la cantidad de días que se han ido acumulando, que han ido aumentando durante los años, en donde se tienen impactos fuertes en la población por fenómenos naturales exacerbados por la crisis climática. Como pueden ver, la tendencia es siempre hacia arriba y que el que ha batido récords y que lo hemos visto no solamente en recientes, sino que en los futuros años vamos a estar viendo son las ondas de calor. Las ondas de calor junto con otros eventos climáticos tienen un efecto directo en las construcciones y tienen un efecto en el costo que implica para las ciudades y para los gobiernos de abatir el efecto que tiene sobre la población. Las ondas de calor tienen una característica muy peculiar y es que son muy poco visibles en términos de la afectación que tienen las ciudades, pero son los que tienen la mayor afectación a la salud y es lo que vamos a ver un poco más adelante. La empresa de arquitectura más grande del mundo, Gensler, tiene un instituto de investigación que recientemente hizo la publicación en donde hace ver que el impacto que tiene sobre la población más vulnerable la crisis climática no solamente es de forma financiera y física, como podemos ver en estas gráficas a los costados, sino que muy revelador declaró que el 61% de la población que ha sido afectada por uno de estos efectos naturales exacerbados por crisis climática tiene un impacto en la salud mental. Y esto se vuelve para las empresas sumamente importante en sentido de que va a afectar la productividad y el bienestar de quienes habitan los edificios y que al tener un edificio que no está atendiendo las causas
de esta crisis climática y que no esté resolviendo con acciones la descarbonización, provoca que quienes lo habitan vean que el edificio no está siendo parte de la solución de estos impactos en salud mental que se están creando. A esto se le ha llamado esta ansiedad por el clima o esta ansiedad por la crisis climática, que cada vez se ha vuelto más predominante y hoy ya es más de la mitad de la población la que experimenta con esta ansiedad. Hay buenas noticias, la tecnología está a nuestro lado, el costo de los fotovoltaicos ha bajado rotundamente, producir electricidad con estos paneles solares se declara que ha bajado en más de un 85% en los últimos años. Esto hace que hoy se vuelva aún más competitiva que la energía generada por combustibles fósiles y que elimine esta barrera financiera de la producción de energía con fuentes renovables. Es decir, el reto que tenemos ahora, más que financiero, es un reto organizacional y es un reto de ponernos a hacer las cosas. Por supuesto que todavía existen retos que se tienen que cumplir, que es lo que vamos a ver hoy, pero que impactan al riesgo del negocio inmobiliario que estamos hablando. En esta gráfica podemos ver cómo Gensler, de nuevo, a través de la encuesta en diferentes países que se ejecutó, hacen ver que de todos los fenómenos naturales exacerbados por la crisis climática, por mucho el que tiene el mayor impacto en la población es el calor extremo, y en ubicaciones como la nuestra en México o en América Latina significa un reto considerable porque tenemos a la mayoría de la población en un estado vulnerable que se va a ver que se va a enfrentar a este tipo de situación, a este tipo de fenómeno natural extremo. Las ondas de calor que hemos estado experimentando ya se ha convertido en el efecto natural más peligroso, con los efectos más nocivos para la salud. Y la gran oportunidad que tenemos es que los edificios pueden ayudar a ofrecer esta protección a la población que estamos buscando y también a disminuir las causas de estas ondas de calor, principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero, de CO2 hacia la atmósfera, pero también de otras maneras, como disminuyendo el efecto isla de calor que hay dentro de las ciudades, creando sombreados, protegiendo a la población que está dentro de los edificios. Y lo que vamos a ver son diferentes tipos de riesgos. El primero, que le llamamos riesgos físicos, que son derivados de eventos de clima extremo y cambios climáticos graduales, provocan o tienen el potencial de provocar, primero, una disrupción empresarial. Es difícil trabajar cuando hay una onda de calor exacerbada, es difícil que se ejecuten trabajos en el exterior, y es lo que se sospechaba en un principio, que solamente iban a ser afectados trabajos que se hacen al aire libre, como es agricultura o inclusive la industria de la construcción, pero se ha descubierto que no solamente afecta a aquellos que están trabajando en exteriores, sino que las ondas de calor afectan a toda la población, porque aunque se tenga un trabajo en un interior o una vivienda en un interior en donde se tiene acondicionamiento térmico o aire acondicionado, el estar expuesto a estas temperaturas por población vulnerable crea irritación, crea malestar, y en el caso de que se tengan ya alguna precondición, provoca también afectaciones severas a la salud. Puede crear muertes prematuras, y en las ondas de calor recientes en Europa se ha detectado que tuvieron un impacto aún mayor en términos de mortandad que los inviernos fríos que se han experimentado recientemente. Además, una inundación, un huracán u otros efectos que pueda tener la crisis climática crean la destrucción de activos que directamente a las empresas le tiene un costo adicional, y como veíamos anteriormente, incrementan la prima de los seguros y hacen más difícil que en ciertas ubicaciones en donde ya se tiene detectado que va a haber una inundación, los seguros vayan a cubrir este activo. Y tristemente acaban provocando migraciones, lugares en donde ya no es
aceptable por el riesgo que incurren por estos tipo de eventos, la población poco a poco o de forma generalizada se mueve a un lugar que ofrece menos riesgos. Se ha visto esto durante años con las migraciones que han sucedido en Centroamérica, que han sido desplazadas por el impacto de estos fenómenos, incluyendo huracanes, inundaciones y sequías, y que se van a ver cada vez más exacerbadas cuando veamos que se incrementan el impacto de estos efectos naturales. A estos riesgos se les llaman los riesgos de no adoptar una estrategia para llegar a una economía baja en carbono. La lógica que tiene una economía baja en carbono es esta que permite que el negocio se ejecute sin emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero. En Estados Unidos se tiene fuertemente medido que en las comunidades costeras las inundaciones que causan todos los años daños en millones de hectáreas pueden llegar a provocar una caída, una pérdida total del valor de la tierra y de la posibilidad de desarrollo con esto. No solamente es por la subida del mar, sino por el incremento y la frecuencia de huracanes y otros fenómenos que hacen que sea cada vez menos adecuado tener construcciones y desarrollo inmobiliario en estas zonas. En Estados Unidos, uno de los grandes motores de la economía, como en otras partes del mundo, es el desarrollo inmobiliario, y las zonas más deseables son precisamente las que están más vulnerables a tener el impacto en este tipo de fenómenos naturales. Primero, por supuesto, la costa, y un caso clásico es la costa de Florida, en donde los bienes raíces son los que tienen en la costa los mayores precios elevados, son los que tienen la mayor plusvalía, pero también aquellas viviendas o edificios que no están directamente en la costa, pero que se van a ver afectados por inundaciones, si son estas zonas declaradas como susceptibles a tener inundaciones, es poco probable que las compañías de seguros quieran mantener asegurando estas zonas, y esto provoca que las compañías que aseguran a las compañías de seguros, el reinsurance, decidan no participar en este negocio, y con lo cual se crea el riesgo de que las hipotecas pierdan validez. Esto lo sabe el gobierno de Estados Unidos, ya ha invertido muchísimo dinero en ser quien provee este servicio de reseguro o de volver a asegurar a las aseguradoras en Estados Unidos para poder paliar este riesgo que se ve cada vez más frecuente en las zonas de costa. Ahora, hay riesgos de transición hacia una economía baja en carbono. Los principales que podemos hablar es que la normativa va a cambiar en aquellas zonas en donde hoy se puede construir, pero que ya se tiene claro de que no es seguro hacerlo porque se tiene el riesgo de esta afectación por inundaciones y otros fenómenos. Va a hacer que lo que antes era viable muy pronto va a dejar de serlo. Además, los sistemas normativos y jurídicos van a estar evolucionando como lo han estado haciendo, pero a un paso mucho más acelerado, de tal manera que van a estar exigiendo no solamente acciones de protección a los inmuebles, sino probablemente esquemas de resiliencia que vayan a encarecer o hacer más difícil construir o tener un negocio inmobiliario en estas zonas con alto riesgo. Se tienen también mejoras e innovaciones tecnológicas que, si no se atienden y si el edificio no está preparado para recibirlas, pues es probable que se vaya a quedar atrasado y vaya a perder la validez que puede tener un edificio que sí tiene estas mejoras. Caso clásico es en el tema de escasez de agua en las ciudades mexicanas, en el que los edificios estén preparados para tener una planta de tratamiento de aguas residuales que pueda ofrecerle al edificio resiliencia o la oportunidad de seguir operando una vez que se cuenta con cortes de agua. Se ha visto ya en varias ciudades en donde edificios o zonas enteras de la ciudad por periodos prolongados se encuentran sin el acceso a agua, y aquellos edificios que no cuentan con la posibilidad de reciclar su propia agua o de mantenerse resilientes ante este tipo de situaciones van a ver cada vez más una pérdida en el valor de los activos.
Esto va a derivar claramente en cambios y preferencias en el mercado. Por supuesto que el mercado va a hacerse cada vez más sensible a este tipo de situaciones y va a preferir aquellos edificios que tengan una aportación o una posibilidad de resiliencia ante estos fenómenos climáticos. El caso clásico es el tema del agua, pero cada vez se va a ver más con el tema de las ondas de calor. Aquellos edificios que no estén preparados para proteger a los habitantes en caso de que durante una onda de calor haya un corte de electricidad cada vez más frecuente y que no permita que en el interior del edificio se desarrollen las actividades sin aire acondicionado, se va a convertir en un riesgo cada vez más latente. Afortunadamente se pueden tomar acciones para que, si bien sin llegar a los niveles de confort estándar que provee el aire acondicionado, sí se puedan tener esquemas de salud térmica dentro del edificio que no te obliguen a abandonarlo, que no te obliguen a salir de ahí. Y por supuesto que los riesgos reputacionales. Cuando una empresa no logra demostrar que está teniendo estas acciones y que está ayudando a disminuir esta fuente de gases de efecto invernadero, pues son empresas que cada vez se van a ir quedando atrás en la preferencia de los consumidores. Y esto ya se ve claramente con estos famosos greenwashings o disfrazados de verde que muchas empresas ejecutan para mantener esa preferencia en los consumidores, pero que tiene el riesgo de que si son descubiertos de que están mintiendo o que están exagerando con los criterios que se están planteando, pues puede que llegue el riesgo de que, como decíamos en la parte anterior, la preferencia del mercado se vaya a otro lado por ese riesgo reputacional que tiene. Adicionales a estos hay otros riesgos en esta transición hacia una economía baja en carbono. Primero, los inquilinos. Para un dueño de un edificio, para un fideicomiso de inversión de bienes raíces, una fibra, es sumamente importante tener inquilinos de calidad, inquilinos que vayan a estar contentos con el edificio en donde están, que puedan ejecutar ahí sus actividades y que mantengan las rentas por periodos largos en el tiempo. El hecho de que el edificio no logre demostrar que tiene esta capacidad de resiliencia o de protección a los usuarios representa un riesgo para el administrador, para el propietario del edificio. Lo habíamos mencionado, las aseguradoras son uno de los principales porque cada vez más las aseguradoras van a ver que su negocio se vuelve más difícil teniendo que cubrir con las primas de edificios que están viéndose afectados por este tipo de situaciones, con lo cual se vuelve un imperativo poder demostrar que se está cumpliendo con estos criterios. Tener el recurso interno con el entrenamiento y el expertise adecuado para llegar a esos objetivos puede tomar tiempo o puede resultar costoso para una empresa si acaso no lo está atendiendo. Y un par de los más importantes que vamos a ver en más detalle adelante, que es el acceso y el costo del capital de deuda. Los bancos y otras instituciones que tienen que cumplir con compromisos ambientales van a dar preferencia cada vez más a aquellos proyectos que logren demostrar que están disminuyendo emisiones de gases de efecto invernadero y con eso cumpliendo con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa como hemos estado viendo. Está bien documentado que dentro de las preferencias del mercado ya hay una inclinación fuerte a productos que demuestran responsabilidad social y ambiental, y las certificaciones sirven para dar confianza de que realmente estás diciendo la verdad y con esto de que estás mejorando tus posibilidades de negocio. Un concepto que ha ido permeando y se ha ido generalizando cada vez más es esta transición al net zero carbon o carbono neutral. Este es un concepto que tiene varias variantes y tiene varios alcances, vamos a ver un poco más adelante, y para nosotros como empresa en Eosis hemos hecho una serie de ejercicios para lograr nuestra neutralidad de carbono, el compromiso de tenerlo precisamente ya este año.
no solamente lo hemos logrado a través de la plataforma de Empresa B, sino que adquirido otros compromisos que nos han ayudado a no solamente tenerlo dentro de la empresa, sino ayudar a otras empresas a buscar este camino. En la siguiente gráfica pueden ver de nuevo la encuesta de Gensler, esta empresa de arquitectura la más grande a nivel mundial, en donde en la encuesta que hacen en diferentes economías, en donde incluyeron a México por primera vez, esta vez, se hace ver que los esfuerzos que hace la iniciativa privada, los esfuerzos que hace la población en general por reducir la huella de carbono, es en México una prioridad. Se habla ya que cerca de un 90% de la iniciativa privada está haciendo esfuerzos en algunas ocasiones o frecuentemente para reducir su huella de carbono y algunas veces solamente el 30%. Es decir, la gran mayoría de la población ya está haciendo un esfuerzo y en el caso de México es muy superior a economías desarrolladas como puede ser Francia, Alemania o inclusive la misma Estados Unidos, que tiene este proceso sumamente documentado y organizado. Y el Net Zero Carbon y Net Zero tienen ciertas diferencias. Son dos conceptos que pueden llegar a confundirse y están vinculados, pero tienen algunas cosas que observar. El primero, Net Zero Carbon, es mediante la compensación de carbono, es decir, todas aquellas actividades en donde la misma empresa no pudo descarbonizar su proceso, se compensan con otras acciones, por ejemplo, con la industria de la construcción, ayudando a que a otros disminuyan sus emisiones y patrocinando o fomentando que se logre esto. El Net Zero es cuando ya se genera la energía necesaria y que la operación completa de la empresa está descarbonizada o no está aportando emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de este Net Zero Carbon, se logra cuando la cantidad que se emite de carbono o de CO2 es igual a la cantidad que se extrae. Y aquí hay varios conceptos para tener esto. Se puede hablar de que llegar a estas emisiones cero o compensadas te dan esta categoría de carbono neutral. En algunas economías, como es el caso de la Unión Europea, la compensación de carbono ya no es aceptada como una estrategia para llegar a esta neutralidad o para hablar de una neutralidad de carbono. Están exigiendo que se haga la neutralidad de carbono mediante la generación de energía renovable y la propia eliminación de estas gases de efecto invernadero sin ayuda de una compensación externa a través de mecanismos compensatorios que ayuden con esto. Cada vez son más programas los que se suman a esto, incluyendo los de las Naciones Unidas, que tienen en su sección de finanzas un aporte fuerte para empresas que quieren buscar esto. Ahora, el Net Zero Carbon tiene en sí mismo diferentes alcances o diferentes maneras de llegar. El primero es el alcance 1 o directas, son aquellas emisiones que se logran disminuir o eliminar en las mismas instalaciones de la empresa. Caso clásico es la instalación de paneles fotovoltaicos que generan electricidad y que proveen la totalidad de energía que necesita la empresa para operar. En caso de que estas no sean, o esta aportación de energía renovable no sea suficiente para compensar, se habla de este alcance 2 o indirectas, que son aquellas que se producen por la fuente generadora de electricidad. En el caso de México está centralizada por el gobierno y se puede hablar de que la generación de energía eléctrica por parte del gobierno es este alcance 2 que tiene su impacto en emisiones de CO2. Y hay un tercer alcance que es todos aquellos servicios que se necesitan para que la empresa funcione. Estas hablan desde servicios que la empresa recibe hasta la cadena de suministro, que puede llegar a ser retador para aquellas empresas que hablan de manufactura. Nosotros tenemos ya un ejemplo de edificios que han logrado su descarbonización o que han logrado este Net Zero en alcance 1, que quiere decir que sea
eliminado la fuente de emisiones de CO2 dentro del mismo edificio. Este es el caso de las oficinas de Uficio en la ciudad de León, que tuvo la certificación Edge Zero Carbon. Es la primera en América Latina en conseguir esto, y se logró mediante la instalación de paneles fotovoltaicos que generan electricidad, que demuestran con la certificación de que toda la energía que requiere esta oficina es producida dentro de las mismas instalaciones, en la azotea de este mismo edificio. Esto nos ha ayudado a demostrar que no solamente es financieramente viable y técnicamente posible tener este tipo de edificios, sino que le significa una ventaja para el negocio, ya que esta empresa distribuye muebles de oficina y otro tipo de muebles que tienen ya esta exigencia de que todos aquellos distribuidores coincidan con sus principios y con esta neutralidad de carbono que esta empresa tiene ya ahí. Se logró mediante una combinación de estrategias que primero disminuyen el requerimiento de energía dentro del edificio mediante ventilación natural, ventiladores en techo y otros esquemas que ayudan a tener una disminución o no necesitar el uso del aire acondicionado. Tiene aprovechamiento de luz natural, tiene vistas hacia el exterior, ahorro de energía y ahorro en recursos como agua potable. Esta empresa logró la certificación de carbono neutral sin necesidad de tener ninguna compensación. Para llegar a la neutralidad de carbono, cuando no se tiene la posibilidad de generar la energía que requiere el edificio dentro del sitio, se tiene la opción de, a través de un mecanismo compensatorio, compensar aquellas emisiones de CO2 que el proveedor de energía eléctrica al cual se tiene acceso disminuya esta emisión de gases de efecto invernadero. En el caso de México, que se tiene una red eléctrica sumamente sucia porque la energía es producida en la gran mayoría por la quema de combustibles fósiles, es una estrategia que se logra a través de, por ejemplo, la siembra de árboles o apoyando programas que, por ejemplo, disminuyan el requerimiento de gas para calentar agua y que se sustituya por calentadores solares. Sin embargo, esta estrategia de sembrar árboles para quitar carbono de la atmósfera ha sido sumamente polémica y en muchos casos se le ha considerado una estafa. Se considera que mantener los bosques en buen estado es sumamente retador, es difícil que se logre demostrar que se están teniendo estas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, y el periódico británico The Guardian hizo una investigación en donde se habló que más del 90% de los recursos que se destinaron para proteger bosques o hacer plantaciones forestales con la intención de disminuir las emisiones de carbono no fueron efectivas y realmente no se disminuyó esta emisión de gases de efecto invernadero como se esperaba. En el caso de México, que se tiene de nuevo esta red sumamente sucia, se han hecho esfuerzos considerables pero claramente insuficientes para disminuir las emisiones de CO2, y en los últimos años se ha incrementado de hecho las emisiones que se tienen, yendo en contra de los objetivos del Acuerdo de París. Un caso clásico es la termoeléctrica de Manzanillo, que termoeléctrica significa que se utiliza combustóleo u otro combustible fósil para producir electricidad, y como el impacto a la salud que durante años tuvo en la población de Manzanillo la quema de combustóleo fue tan alto por la emisión de partículas PM10 y PM2, provocó que el gobierno se viera obligado entre el 2000 y el 2014 en hacer una transformación de su termoeléctrica para quemar ahora gas natural, que de ninguna manera la convierte en una fuente de energía limpia o sustentable, pero mucho menos sucia que la emisión de gases por la quema de combustóleo, como es el caso que todavía lo hace la termoeléctrica y refinería de Tula al norte de la Ciudad de México, que en el 2006 la ONU nombró esta zona como el lugar más contaminado del planeta, y es una de las grandes fuentes de contaminantes en la Ciudad de México.
Tristemente, como comentaba, en los últimos años se ha incrementado el factor de emisiones por el apoyo a energías fósiles por parte del gobierno federal, y esto ha provocado que el buen camino que se llevaba se ha revertido y se han incumplido los acuerdos de París que se tenían. En esta gráfica podemos ver cómo economías mundiales líderes en Occidente han disminuido, han hecho un esfuerzo considerable para disminuir la dependencia de combustibles fósiles, pero no así economías en desarrollo como pueden ser China, India o México, que han aumentado las emisiones en los últimos años, aún teniendo el potencial de generarlas con fuentes renovables como son sol y viento. En esta gráfica podemos ver esta comparativa de cómo la Unión Europea lleva este liderazgo en la reducción de emisiones para producir su electricidad, y Estados Unidos viene de cerca con un increíble aumento en la cantidad de viento y solar que se ha metido. Y en la siguiente gráfica podemos ver un caso de éxito en América Latina, que es Chile comparado con México, donde se puede ver que aunque haya aumentado la cantidad de energía que se produce con sol, todavía sigue siendo muy predominante la cantidad de combustibles fósiles utilizados para producir energía. Un caso extremo de éxito a nivel mundial es Suiza, en donde prácticamente la red entera de electricidad está descarbonizada, lo cual les ha ayudado a descarbonizar otros sectores como puede ser transporte con los trenes, que están ya completamente electrificados, y que ha hecho que la movilidad interna dentro del país, que es mayoritariamente por este medio en trenes, no emita ya gases de efecto invernadero con los efectos nocivos que tiene la población. En el caso de México es triste darse cuenta de que Pemex no solamente no ha hecho los esfuerzos suficientes, sino que está yendo en contra. En los últimos 3 años ha duplicado la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente por las políticas públicas que se han seguido, lo cual pone a México con un riesgo reputacional internacional por el incumplimiento de los acuerdos que se tienen y por esta aportación de gases de efecto invernadero que está teniendo estas afectaciones en la salud y calidad de vida de los habitantes. Por último, el tercer alcance de la reducción de emisiones para llegar a la neutralidad de carbono es este alcance 3, en donde en el Global Sustainability Outlook del ULI, del Urban Land Institute, hablan de que se trata de estas emisiones indirectas que ocurren en la cadena de suministro en la empresa. Y estos riesgos de transición se vuelven cruciales porque no es fácil encontrar proveedores que ya tengan este camino de descarbonización hecho. Por lo tanto, hacerse parte de esta cadena de suministro estando descarbonizado significa una oportunidad de negocio y una disminución de riesgo para el negocio inmobiliario. Es decir, tener un inmueble que ya puede considerarse como parte de la descarbonización de esta cadena de suministro ayuda a mejorar la posibilidad de ser elegido o de tener esta preferencia en el mercado. Ahora, yo mencionaba que uno de los temas más cruciales para disminuir el riesgo de negocio es el acceso y el costo del capital de deuda. Y aquí hay un concepto que se llama bono verde. Estos son préstamos, es acceso a financiamiento que hacen los bancos, en donde se logra incentivar a aquellos negocios que tienen menos impacto en términos de CO2 o que ya han logrado descarbonizar sus activos. En este sentido, las certificaciones de edificio sustentable que logran demostrar y que logran tener este respaldo internacional de que estos objetivos de descarbonización se están cumpliendo, se vuelven en una herramienta para disminuir el riesgo del negocio al poder demostrar que este acceso a deuda, este acceso a capital se facilita y cumple con los criterios que están buscando estas organizaciones internacionales financieras. Un caso muy específico es el International Finance Corporation, que a través de su certificación EDGE impulsa la medición y descarbonización de los edificios con los cuales se certifica, y de igual manera el sistema de certificación LEED fue incluido en la taxonomía sustentable de México,
aprobada recientemente, en donde ya se establece qué es y qué no es sustentable y a quién no le van a prestar dinero con el coste preferencial por parte de los bancos. Esto se incluye dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que se pueden resumir en mantener la temperatura por debajo de estos 2 grados centígrados, de preferentemente 1.5, reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y lograr una neutralidad de carbono mundial en el 2050. Y para esto se busca que se logre a través de la generación de energía disminuir las emisiones en transporte, construcción, extracción, desecho y finalmente en el consumo de productos. Quiero finalizar esta sección con uno de los ejemplos con mayor éxito de descarbonización que tenemos en la ciudad, que además tiene un beneficio sustancial en la salud de los ocupantes del edificio. En este pequeño video podrán escuchar el testimonio de cómo uno de los primeros edificios que emprendió este camino de descarbonización y certificación de edificio sustentable en la ciudad ha logrado disminuir además las emisiones, que es lo que veremos más adelante, y con esto mejorando la salud de los ocupantes al tener espacios más limpios, espacios más saludables, espacios que promueven esta descarbonización y disminuir, en este caso por cuestiones de salud, ausentismo y otros efectos nocivos que tiene. Me encanta la naturaleza integrada al interior, la distribución, los colores, los materiales. La verdad, para mí es un placer venir a trabajar a este edificio. Casi no utilizo el elevador, subo y bajo las escaleras. Utilizo mucho el roof garden, hago yoga en el roof garden. ¿Qué más? Eso me motiva a mejorar también mi estilo de vida. El más importante para mí fue la ventilación y también el tema de la iluminación. Creo que fueron como los más importantes. El haber dejado huella en la ciudad, el haber dejado huella en las personas que viven y que pasan también y disfrutan del edificio, pero sobre todo el que las personas pregunten qué es ser sustentable. Muchas gracias por atender a esta sesión. En EOSIS, Consultoría en Desempeño Energético, ayudamos a descarbonizar a los edificios de las empresas para disminuir el riesgo del negocio y ayudarles a tomar decisiones informadas. Los invitamos a que continúen con estas sesiones de consulta, en donde estaremos viendo otros temas que hablan de descarbonización y de otros aspectos importantes de sustentabilidad. Muchas gracias.